las verdades versus las medias verdades. Vamos a conversar con Manuel Villarroel, abogado de Jorge Sharp, que nos explicará la defensa del alcalde y este fallo del Tricel que llama tanto la atención porque es la segunda vez, se buscó, hay aquí como una búsqueda del más mínimo detalle para por fin dejar al alcalde con esta suspensión de 30 días. Porque digámoslo, no es una suspensión total, no es que el alcalde se tenga que ir para la casa, 30 ni nada días parecido. Y 50% del sueldo. Exactamente. Y para eso tenemos a Manuel. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Nos lo estamos escuchando, gusto Manuel. saludarlo. Sí. Ahora sí, Manuel. Muy bien, ahí sí lo Gusto escuchamos. saludarte, Ahí sí. Manuel. Muchas gracias, Hola, Manuel ¿cómo Villarroel. están? Muy bien. Y bueno, con muchas ganas de entender lo que pasa con el alcalde Jorge Sharp. Hassan ayer hablaba del concepto de lawfare, que es esto como de manejar la ley, ¿no es cierto?, para una guerrilla política. Y el alcalde ayer nos mandó un video donde él dice que, ojo, que no fue acusado de notable abandono de deberes. Yo quiero entender bien, porque cuando uno lee el fallo, dice una cosa así como... o más bien no fue condenado, creo que lo trataron de condenar por eso, pero dice una cosa así como, si bien no se puede comprobar el notable abandono de deberes, sí se puede confirmar que faltó la suficiente fiscalización. Si nos puedes explicar bien, Manuel, la figura que se utilizó para terminar con esta suspensión de 30 días del alcalde. Y también el caso, porque el caso es bastante menor. Oye, el caso... No hablamos de plata. Ya vamos a entrar en el fondo del caso, del me colegio parece. Valentín Letelier, entonces... Partamos por la primera pregunta que yo le hice, abogado, y luego entramos en los detalles del caso, que tiene toda la razón Rodrigo, porque es... Muy menor. Es increíblemente menor. Abogado. Vale. No sé si me están escuchando bien. Sí, le escuchamos bien. Perfecto. Oye, gracias por la invitación. Parto por las preguntas entonces. El fallo lo que hace del Tricel es revertir en parte el fallo del TER de primera instancia de Valparaíso, el que había descartado todos los cargos contra el alcalde Char. Son un montón de cargos, ¿no? Sí, son hartos. Lo que ocurre es que una cosa así. son 35, 36 cargos y finalmente, bueno, el TER los había descartado todos y el Tricel descartó 26 y dejó 9, digo, ¿ya? Cáchate. Esos 9 lo que dice es que no da para establecer jurídicamente que existe un notable abandono de deberes, sino que un abandono al deber de supervigilancia respecto de 2 organismos en particular, que era la Corporación Municipal de Valparaíso y además específicamente en educación, y del órgano de control municipal interno, una cuestión que es bien rara, que si tenemos tiempo lo podemos comentar en algún minuto, pero es bien extraña esa figura. Y descarta entonces los 26 cargos. Bueno, de esos 9 cargos, lo que además comentábamos ayer, para que no queden verdades a media, de esos 9 cargos, 6 tienen que ver con el funcionamiento de 2 liceos educacionales, que eran parte de los 54 que administraba la Cormuval, y esos 2 liceos tenían un sistema de prácticas profesionales que la justicia estableció que no se correspondían con la enseñanza pedagógica que debían prestar, y como no se correspondían con esa enseñanza pedagógica, tenían que ser eliminadas. Entonces, lo importante ahí es que esas prácticas venían desde el año 2002 en la Corporación Municipal de Valparaíso. No es una cuestión que inventó el alcalde Char. A nosotros en el 2020 y en el 2021 nos dieron duro en Valparaíso con los titulares. Sí, ¿ya? Así que había que afirmar al alcalde y le decíamos, no, alcalde, no hay que contestar si estas cosas son... No hay que pisar el palito. Nos dieron muy duro porque nos acusaban de que Jorge había robado 900 millones, de que tenía una máquina empresarial en Valparaíso, de que explotaba a los niños de los liceos educacionales. Bueno, todo eso quedó descartado, ¿ya? Entonces lo que hace el Tricel es dejar vivos estos 9 cargos, 6 de los cuales tienen que ver con esta historia de los 2 liceos educacionales, y otros 2, y hay 2 cargos ahí muy menores, que es la utilización de un bus por parte del Liceo María Luisa Bombal, sin tener el documento justificativo del préstamo entre la municipalidad y la corporación, y 2 boletas que se emitieron exentas cuando en realidad tenían que ir grabadas con IVA, 2 boletas de venta.
Entonces, cuando uno lo lee el fallo y atiende estas explicaciones, es mucho más fácil entenderlo, ¿no? Porque en resumen lo que hace el Tricel es decir, mire, efectivamente de los 26 hay 9 cargos donde usted le faltó supervigilar, como le faltó supervigilar, usted abandonó ese deber, como abandonó ese deber le voy a imponer esta sanción, porque yo se la impuse además al alcalde Carter en el 2019 por una situación similar, cuestión que no es tan similar. Ya ¿Por qué, puedo explicar por qué también fue por lo del qué. alcalde Carter? Porque aquí... Al ya, alcalde, eso, claro, lo que pasa cuéntanos es la que diferencia. yo me hago cargo porque lo dice el fallo, ¿ah? Claro, por eso, pero es Entonces importante. me tengo que hacer cargo. El alcalde Carter comenzó su periodo alcaldicio el año 2011 por la renuncia de Jorge Gajardo. No sé si Claro, recuerdan, sí, pero me renunció acuerdo, Jorge sí. Gajardo en la Florida. Actor. Bueno, él asumió y él es reelecto el 2012 y el 2015 a él le hacen una auditoría. Entonces es muy diferente que a uno le hagan una auditoría 4 años después de que ya asumió alcalde, a diferencia del alcalde de Valparaíso, que la auditoría comenzó el 1 de enero del 2017, cuando él se había instalado en el El sillón liceo. alcaldicio el 6 de diciembre del 2016. O sea, habían pasado 20 días. Jurídicamente y políticamente, no le podemos exigir el mismo estándar de cuidado y de supervigilancia a una persona que lleva 4 años en el cargo que a la que lleva 20 días. Claro. Eh, Y que está recién llegando entonces, para recién como empezar a enterarse de lo que estaba bien o mal hecho, digamos, desde los gobiernos anteriores, 20 años de gobierno de la DC y de la UDI, ¿no? exactamente, sí, porque habían sido 2 demócratas cristianos y un UDI, los alcaldes que precedieron al alcalde Charpe en Valparaíso. Exacto. Ese es el fallo, eso es lo medular, eso es lo que establece y le impone una sanción 6 años después de ocurrido ese hecho, porque esa fiscalización entre 2017 y 2019, bueno, si uno quiere poner el 2019, 4 años después, le impone una sanción de suspensión en el cargo por un mes por haber faltado esa supervigilancia sobre la corporación municipal de Valparaíso en tanto 2 liceos administrados por esa corporación. Y digamos la verdad, discúlpenme, solo para hacer hincapié en los casos, como decía Rodrigo, que es importante. Entonces, por haber prestado un bus a un colegio de parte que seguramente el bus debe ser arrendado o debe ser de propiedad de la municipalidad, y se lo pasa a la corporación, y este préstamo como que no quedó registrado o algo así, ¿no? Y lo ¿Sí? otro es por contratar los servicios de los jóvenes que están haciendo la práctica. Ya, sobre eso Sin sería pagar el interesante. IVA, Ya, Servicio de banquetería. Sí, ya, pues, sí, es un servicio sería útil quizás profundizar un poco en eso. Ya, ¿qué estaban haciendo estos colegios en términos de ese sistema de prácticas? ¿Por qué no correspondía según el fallo de la Corte? Mira, primero para aclarar lo de Alejandra, esos 9 cargos que quedan, 6 tienen que ver con las prácticas profesionales que se hacían en los liceos. ¿Ya? Perfecto. Son 6 derivadas de uno grande que tiene que ver con la práctica profesional. Para explicar lo que pregunta Hassan, me voy a tomar de lo mismo, es lo siguiente. Los liceos técnicos profesionales están entregando a los alumnos y alumnas herramientas para ejercer un oficio. Exacto. En general, vestuario, cocina, Diseño, cocina, claro, atención de turismo. público, confección, ya. Claro. Ocurría que el sistema municipal entonces, en esos liceos y en algunos otros, establecía como mecanismos de práctica vender esos servicios o prestar esos servicios a la comunidad para que los niños hicieran estas prácticas. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si había un evento de la Cormuval y necesitaban coctelería, le encargaban a los que estudiaban cocina hacer esa coctelería. Perfecto. ¿Ya? Ese instrumento en la Contraloría lo observó el año 2019, el 2020 en realidad, con el informe final 273. Ese informe final determinó por parte de la Contraloría que esas prácticas y esa utilización de instrumentación, esa prestación de servicios, en algunos casos se alejaba de los fines educativos de los liceos. ¿Por qué? O sea, dijo... ¿Por qué? Para entenderlo, que de verdad que nos cuesta mucho. Porque no podían prestar servicios, ¿no? Por ejemplo, se embolsaban colaciones. Se embolsaban colaciones y se vendían. Ya. Entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver embolsar la colación y venderla
con el taller de cocina. Efectivamente. Pero hay por ahí supuesto que tiene una todo que cosa ver. Sí, yo Sí, yo soy de la opinión de la Contraloría, un desastre en este país, que es parte del problema de permisología, pero eso es realmente ridículo. Ya, entonces, un colegio vocacional que está ahí para enseñar a jóvenes cómo trabajar en algo como la cocina. Entonces, un emprendimiento de cocina forzosamente va a involucrar en algún momento embolsar comida para Obvio. pasarlo a personas. Sigo sin entender. Manipulación de alimentos, todo eso que implica la cocina, ¿no? Perdón que yo Ya, sea- yo es creo que realmente yo creo que el ridículo el nivel pensamiento de de- la Contraloría es que alguien está haciendo negocio con esto y esto es un centro educativo y por lo tanto Ya. esa plata está mal ganada. Yo creo que estoy metiéndome en la lógica de la en Contraloría. la lógica del estamos- fallo, Sí. claro. Eso es, porque entonces hay que Eso preguntar es. quién está beneficiando. ¿Quién está beneficiando? Eso es. Porque en el caso de la corporación que está contratando estos servicios, entonces el punto es que la corporación no paga a estas personas, sino que están como un trabajo gratis. Eso es. Esa es otra derivada que tuvo. Esa otra derivada que tuvo, porque lo que dijo el informe de la Contraloría es que además, por ejemplo, había niños que iban y prestaban, o sea, hacían la práctica de garzonería y no se les pagaba por esa práctica de garzonería. Entonces, de ahí se sacó todo el boom mediático de la explotación infantil. Claro. Ya. Están- Increíble. Esas son las derivadas que tuvieron. Ahora, efectivamente lo que dice Rodrigo, hay un tema ahí con los ingresos que podían percibir y podían cobrarse respecto de ciertos servicios, fotocopias, embolsado, colación y venta, a dónde iban esos ingresos, a dónde iban esos... Bueno, todo eso se hacía desde el año 2002 en Valparaíso. Y me imagino que se hace en otros lugares de Chile, si no debe ser el único lugar donde se hacía. Claro. Eso lo observó la Contraloría. Y bueno, de eso, en el fallo, en el último, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, dejó vivo eso y dijo, mire aquí, esto no se debía hacer, y quien lo debía vigilar no solo era el gerente general de la Corporación Municipal de Valparaíso, no solo eran los directores de los establecimientos, los directores de área, el gerente general, el gerente, el encargado de control de la municipalidad, sino que al final de todo el eslabón, el alcalde Char tenía que saber lo que pasaba en sus 54 colegios y en estos dos colegios en específico. Y cosas que eran cotidianas, digamos. No, pero, porque era una práctica que... Esto que estamos hablando era una práctica que se hacía hace 20 años. Por lo tanto, y lo otro que no era algo nuevo, digamos. entiendo que el abogado que el fallo lo reconoce. Una vez que Contraloría emite estos cuestionamientos, se tomaron las medidas para que no se siguiera repitiendo. O sea, no es que se perseveró en lo que Contraloría había señalado como impropio. Tal cual. Es exactamente lo que dice el fallo luego de que empieza a enumerar las supuestas faltas de vigilancia. Dice, bueno, pero esto no es notable, no es un notable abandono de deber, entre otras cosas porque se adoptaron medidas para remediar esta situación. De hecho, se puso término a eso y bueno, además, el año 2020, el 1 de enero, empezó además a regir en Valparaíso el SLEP, que no es dormir, el Servicio Local de Educación Pública. Claro, el Servicio Local de Educación Pública. Y se traspasaron la administración de los establecimientos, sí, desde la Cormuval al SLEP, así que tampoco era una cuestión que siga estando en manos de la Corporación Municipal de Valparaíso. Entonces podemos decir que estos concejales, porque eran en su mayoría concejales, ¿no? E incluso un diputado, entiendo, de la región, están muy preocupados Diputado Celi. de lo que pasa con cómo se hacen cosas que se hacían hace 20 años, pero que además ya no tienen nada que ver con el alcalde, pero que... O sea, todo eso, ¿te das cuenta? O Y sea, ponte que no- gastamos plata de los... Estamos gastando plata, porque cuando hay un caso, cualquiera que sea, hay funcionarios públicos que se dedican a él, ¿no es cierto?, para descubrir este tipo de cosas que, no sé... Que las personas que están haciendo la práctica hicieron la práctica, pero no Y- debieron haberlo hecho ahí por cosas claro, administrativas. y yo me pregunto también, no sé, está en una acción de concejales, este diputado, pero también, algunos de los alumnos se hicieron parte de este reclamo porque se sintieron vejados, utilizados. Qué buena pregunta, Rodrigo. Me gusta. No, porque hasta el minuto yo desconozco esa materia y entiendo que no. No. El requerimiento parte a instancia de los concejales. Solo ellos son los legitimados activos para solicitar una destitución por notable abandono de deberes. Partió por la solicitud de 6 concejales. Y se basa en el informe de la Contraloría. Si al final basaron todo en el informe de la Contraloría. Y nadie más se hizo parte, solo se hicieron parte después algunos otros concejales que se sumaron como terceros coadyuvantes, que es una figura técnica que establece ahí los procedimientos.
donde se sumaron algunos más que no se habían sumado en un primer momento, que además no están hoy día en el Consejo Municipal, no salieron reelectos, no fueron reelectos, entonces quedaron solo del primer periodo del alcalde Charp, no están hoy día sentados en la municipalidad. Y basaron su solicitud en este informe de la Contraloría, ya ese informe de la Contraloría que yo les digo, el 273, que estableció todas estas faltas en su criterio, pero que además estableció una cuestión bien importante, que estableció incoar un sumario en contra del alcalde Charp, ¿ya? Y se persiguió un sumario administrativo por la eventual responsabilidad, y en el fondo se pronuncia sobre lo mismo que el Tricel, pero dice que no hubo falta de supervigilancia. Entonces ahí quedan unas decisiones contradictorias en nuestro sistema, pero el sumario salió totalmente sobreseído el alcalde Charp de las responsabilidades administrativas que pudieran haberle cabido respecto de estas infracciones que detectó la Contraloría. Hassan, ¿ibas a preguntar algo también? Sí, estamos hablando entonces de prácticas laborales de liceos vocacionales, que fue una práctica, perdón, un mecanismo, un modus operandi que ocupaban por años en Valparaíso. Llega entonces este informe de la Contraloría, que es a 20 días del cambio de mando, y después, supongo, en algún momento esos liceos dejan de ocupar este modus operandi, dejan de hacer las prácticas de esa manera. Eso, ¿por cuánto tiempo ocurrió entonces estas pasantías o esas prácticas profesionales fuera de la norma? Pasa que el periodo de fiscalización de la Contraloría, para ser súper fidedigno, es entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio del 2019. Yeah. Ese fue el periodo auditado. Lo que yo decía al inicio es que, y en comparación con la causa de Rodolfo Carter, que se empieza a auditar 20 días de haber llegado al sillón alcaldicio del alcalde Charp. Pero el periodo fiscalizado es de 2 años, ya. Es de 2 años. Los informes de Contraloría tienen un preinforme, ¿ya? Que es cuando la Contraloría detecta irregularidades y le oficia al organismo que está auditando y le dice, mire, estoy detectando estas irregularidades, por favor evacúe una contestación. Al momento de llegar ese preinforme, que tiene que haber sido el año 2018, o si no a fines del 2017, no lo recuerdo con exactitud, el alcalde y el gerente general de la Corporación Municipal de Valparaíso ordenaron terminar con esta situación para hacerle caso a la Contraloría y no seguir perseverando en esa situación. Y que es lo que después el Tricel dice, que se empezaron a adoptar las medidas para ponerle término a las prácticas profesionales y a los temas que podían ser digamos, discutibles si estaban o no en el fin educativo de los liceos. Ya, entonces, perdón, entonces, ¿el tiempo total de estas prácticas es cuánto, más o menos? Bajo el mandato del alcalde Charp, sí, tiene que haber durado 1 año, a mucho andar 1 año 3 meses. ¿Y con los otros alcaldes toda la gestión? Claro, pues todas las gestiones anteriores, porque empezó el 2002. Entonces, si uno va al 2002, estaba el alcalde Pinto, del 2004 al 2008, después reelecto al 2012, me parece que estuvo Castro, el alcalde de la UDI. No recuerdo su nombre pila. No, perdón, Cornejo, Aldo Cornejo. DC y después Castro. De la DC, y luego 2012 a 2016 Castro. O estuvo 2 periodos Castro, parece. Ahí me confundo. Estuvo pero 2 periodos. Claro, Pinto, Cornejo, Pinto, Castro. Cornejo, Castro, Sí. claro. Claro, Y en todo ese tiempo no hay ningún problema con esta forma de hacer las prácticas, y curiosamente después llega el alcalde Charp y entonces sí hay un problema. Ya, entonces con la maravillosa inteligencia de la Contraloría, que ya la institución que más plata ocupa en Chile, al final es lo mismo que los profesores no pueden dar clases porque tienen que dar respuestas a todos los informes de evaluación. Entonces uno está más tiempo llenando informes inútiles sobre evaluación que dando clases. De la misma forma acá, si no están todos los timbres, no se puede hacer nada en este país. Como está constantemente quejándose las empresas del hecho de que existe permisología, y eso es lo más ridículo que existe. La Contraloría lleva todo su tiempo haciendo ridículas auditorías donde la pregunta relevante: ¿están robando plata? ¿Están usando mal plata? No, acá el problema es
realmente absurdo porque las personas ni siquiera pueden tener práctica profesional funcionando, parece. Ya, entonces para entender esa ridiculez, 1 hora y 3 meses que estamos hablando de tiempos de práctica fuera de la norma, lo sacaron y ahora vuelven 6 años después a decir, bueno, eso es una falta de supervigilancia y alcalde Sharp entonces tiene que tener esa sanción. ¿Pasó algo similar en el caso de la Florida con alcalde Carter, en el sentido de que hicieron una auditoría y lo sancionaron también de la misma manera? Exacto. Le aplicaron la misma sanción de suspensión del mes y del 50% de su remuneración. Producto de... Una auditoría que partió el 2015 en su caso. ya, de estas que son de prácticas profesionales que están fuera de la norma. No. No. Era otra materia. A mí me nada que preocupa ver. mucho eso, porque Entonces depende qué estaba haciendo, que otra cosa como... pero a veces Claro. te preguntan mucho eso, porque como uno tiene el colegio, las municipalidades tienen colegios que son TP, entonces te preguntan si pueden hacer la práctica en la municipalidad, o también los colegios especiales, donde hay gente que hace cosas, ¿verdad?, que podrían a lo mejor ser utilizadas por la municipalidad, pero como que uno dice, chuta, entonces parece que no. Entonces la municipalidad, imagínate, es una estupidez. Yo entiendo la contradicción, porque en el fondo si hay una actividad municipal en cualquier municipio y hay que hacer un cóctel Y tenés tú que contratar a y tú alguien, le encargas, pues, claro. en vez de pagarle a una empresa, va al colegio que da este curso Para que aprendan de cocina y te pueden prestar el servicio, fantástico. Pero bueno, pero el punto es que se dejó de hacer, pero se perseveró igual en la sanción, lo que a todas luces una de hecho, cuestión preguntan aquí, absurda. Giselle Morales pregunta, por ejemplo, ¿se puede hacer una denuncia a los alcaldes anteriores? Y dice, sería interesante no por empate, sino por justicia. Ya no, ¿o sí? ¿Se puede? Lo que pasa es que recuerden que en general está la institución de la prescripción respecto de los hechos y por supuesto que como abandono de deberes ya no procedería respecto de ninguno de los alcaldes anteriores. Está todo eso prescrito. La responsabilidad funcionaria en general de los funcionarios públicos prescribe en 4 años. Entonces, todo eso estaría prescrito. Ahora, Entonces, bueno, el alcalde se hace... estos elementos... ¿Mm? Perdón, que Disculpe. aquí el alcalde se hace cargo de esto entonces, que era una práctica que tenían los otros alcaldes, y se tiene que hacer cargo de todo esto. ¿Es este un ataque político finalmente, cree usted, abogado? Eso es un análisis que tienen que hacer ustedes y la gente que me Claro. escucha, pero tienen que hacerlo a la luz de leer el fallo y entenderlo como se los trato de explicar y de transmitir, porque cada uno puede tener el juicio que quiera, pero siempre informándose en lo relevante, porque si se quedan con el titular, es muy fácil caer en que Valparaíso está en el abandono, en que se robaron la plata, en que explotaron a los niños, y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo único que yo puedo aseverar jurídicamente, mi convicción jurídica, es que la sanción es desproporcionada al mérito del proceso, creo. ¿Ya? Ya. Si efectivamente hay una falta de supervigilancia, porque, bueno, así es la regla del juego y ya era alcalde el 1 de enero del 2017 y tiene que asumir, me parece que la suspensión del cargo, que es la más gravosa después de la destitución, creo que es desproporcionada en términos jurídicos. Perfecto. Disculpe que le haga esta pregunta, abogado, pero tiene que ver con algunas preguntas que se están haciendo en el chat. ¿Usted trabaja en la municipalidad o es abogado personal del alcalde? Yo soy abogado personal del alcalde, no trabajo en la municipalidad de Valparaíso, no he trabajado en la municipalidad de Valparaíso y el contrato de prestación de servicios de mi defensa con el alcalde es un contrato particular con un pago particular del bolsillo del alcalde. ¿Puede apelar? tanto, En este caso hay esta sentencia del Trisel, ¿hay forma de apelar? ¿Cómo avanza el proceso ahora? No queda más apelaciones, lo único que quedaría es eventualmente un recurso muy, muy pequeño que es más de forma que de fondo, que se llama reposición por si hubiese algún error de hecho en la sentencia, pero claramente no hay un error de hecho, aquí hay una dictaminación del tribunal en su calidad de jurado. Ya en la justicia electoral
los tribunales fallan como jurado, que es una cuestión bien sui generis en nuestro sistema de justicia, ¿ya? En general los tribunales fallan conforme a derecho, pero aquí la justicia electoral por ley falla como jurado. Entonces no queda mucho margen para hacer una reposición, ni mucho menos, y por lo tanto vamos a acatar el fallo, lo vamos a cumplir y a Por respetar como supuesto. corresponde, y prontamente queremos que el alcalde luego vuelva a estar en sus funciones. Una consulta adicional. En el mismo fallo se hace referencia a la situación del alcalde Carter, ¿cierto? Por eso estamos hablando de la comparación. Lo relevante es que al alcalde Carter lo tienen esa suspensión por 30 días en una situación de auditoría de la Contraloría. Sale una conclusión de la de esa auditoría, pero ¿es por un tema de supervigilancia? Como, Sí. Ya. Sí, es por un tema de supervigilancia y yo hago el punto, y lo tomo porque está en el fallo, yo hago el punto que el caso concreto es muy distinto porque ¿cómo le va a exigir usted jurídicamente la supervigilancia de 4 años o de 4 años y medio, que era lo que llevaba el alcalde Carter cuando inician su auditoría, a la supervigilancia que le va a exigir cuando lleva 20 días en el cargo? ¿Ya? De ahí arranca mi comentario al principio. Ya, Me muy podrán bien. decir que es acomodaticio, que en realidad hasta el 2019 es la auditoría, pero hay que hacerse el juzgamiento con el elemento en mano. No, no es Sharp Carter, es Sharp con una auditoría que empezó 20 días después de ejercer el cargo y es Carter con una auditoría 4 años después de Pero en ejercer la el cargo. Yo creo que no. hay que preguntar qué estaba haciendo la corporación que genera esa suspensión. Al final, Sí, porque creo que sí. no menor que estamos hablando de prácticas profesionales en liceos vocacionales, como un nivel para suspender un alcalde democráticamente Es elegido demasiado. por Sí. Entonces hay que ver la dimensión de qué hizo la corporación que Carter no supervigiló bien. ¿No? Si hay una situación donde una corporación municipal está mandando a los liceos técnicos a ir a poblaciones a robar personas, ahí uno podría decir, bueno, hay un problema acá no sé, menor. o tenían un restaurante de comida china y vendían por una de las puertas del colegio. Y Ya. ese día... Claro, y tenían a los cabros trabajando toda la Exacto. noche. No sé, Pero O sea, no era claro. el caso, pues, formar cosas que son preocupantes, sí. Entonces es bien interesante en tratar de entender de qué estamos hablando, ¿no? Sí, en el fallo del alcalde Sharp, del Tricel, está citado el rol y con el rol pueden llegar ustedes a la sentencia y al juicio en el sistema, para Sí, que se sí. hagan Sí. después la idea de Yo leí la ayer fiscalización. un pedacito como la parte de las conclusiones, digamos, que podemos pasar porque en general los fallos son largos, 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 y se hacen, y tienen cada cargo, que además en este caso son 35 descritos, digamos, entonces, y al final se llega a esa conclusión de que solo 6 son los que se pueden... Solo 9, solo 9. Solo 9, perdón. Son 9 y Solo 6 que 9. tienen que ver con lo de los colegios, 6 digamos. tienen que ver exclusivamente con los colegios. Ah, y lo otro importante es que de los 35, la mitad eran respecto a la Cormuval y la otra mitad eh, eran respecto del municipio en sí mismo. ¿Ah? Quedaron descartados todos los del municipio, por si acaso, también, para que la gente lo entienda bien. Porque la corporación municipal es un brazo de la municipalidad que la ley lo permite y que administra ciertas materias, que en este caso ya es salud y cementerio, porque educación, como decía, pasó al SLEP. Pero los cargos respecto de la función municipal propiamente tal quedaron también todos descartados las imputaciones que se hicieron al alcalde. También habían ahí eventuales delitos de corrupción, malversaciones de fondos públicos, fraude al fisco, etcétera. Todo eso quedó totalmente descartado. Claro, y aquí dice, de hecho, si las acciones adoptadas por el alcalde requerido para subsanar los hechos acreditados conforme al informe final número 273 de la Contraloría Regional de Valparaíso resultan suficientes para eximir de responsabilidad al alcalde, y termina en que de tal tenor, dice, queda de manifiesto que las falencias detectadas por la Contraloría Regional en el manejo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social solo fueron detectadas por la aludida corporación y su presidente, el alcalde de Valparaíso, luego de habérsele puesto en conocimiento por parte del órgano de control, que es lo que tiene que suceder. Así es como funciona el derecho administrativo municipal.
abogado de Jorge Sharp, Manuel Villarroel, muchas gracias por estar aquí y explicarnos con peras y manzanas todo eso que a veces para los que no somos legos en derecho administrativo nos Tal cuesta cual. un poco, ¿no? Sí, po. Claro. Es impresionante cómo en este país algunas personas que por beneficio personal evaden pagar impuestos, emiten boletas ideológicamente falsas, hacen una serie de Corrompen cosas funcionarios. ilegales y terminan con clase de ética. Y por las acciones de otras personas, directores de colegio que hacen prácticas profesionales que a algún burócrata que seguro nunca había dado una clase en su vida, termina suspendiendo al alcalde democráticamente elegido. Hay un problema con la herencia hispana. Eso es un tema favorito de los neoliberales, ¿no? Que la herencia hispana hace imposible funcionar el libre mercado. La herencia hispana, con esa ridícula cultura de derecho administrativo, donde tiene un montón de auditores haciendo estupideces, porque no son competentes. Las personas que deben estar evaluando un colegio vocacional deben ser profesores, que saben de lo que es dar una práctica profesional. No abogados administrativos de la Contraloría, que la única cosa que hacen es entorpecer el servicio público. Es ridículo el nivel de... La Y no es Contraloría es fácil, una pérdida perdón, de y solo para tiempo. cerrar, no es fácil encontrar prácticas profesionales para los jóvenes que están saliendo de No, los po. colegios técnicos profesionales. Eso No. es muy, pero O sea, muy tenemos claro. Manuel, muchas gracias No. por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Un Gracias, abrazo. que estés bien. Gracias Chao, a chao. ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Y nos vamos